Well, good evening, dear sisters in Buenas, Long Beach. buenas noches, hermanas en Long Beach. Hoy estoy estudiando mi celular, no mi computadora, lo que significa que solo me puedo ver yo mismo y no los puedo ver a ninguno de ustedes. Así que tengo que usar mi imaginación, lo que es imposible. Aún así, puedo ejercitar mi espíritu para hablar en fe y hablarle a todos ustedes. Pero espero que ejerciten su espíritu de todos ustedes para que podamos, que mientras estoy haciendo el hablar, estén experimentando el hablar por fe. Porque no estamos aquí para hacer cosas en el ambiente divino y místico, sino por fe. La fe significa que estamos ligados al Señor y unidos al Señor y somos uno con Él, para que nos dé la fe en creer en Él, en su palabra, en el Espíritu y en su suplir, lo que significa que todos ustedes esta noche, estoy feliz por los hermanos arreglar este tiempo con todos ustedes queridos en Long Beach, y considero que las hermanas, lo significa cuando yo digo esto, estoy en una manera sólida y estoy hablando lo que el hermano le dijo, lo que dijo más de una vez, para edificar las iglesias locales. Las hermanas son más importantes que los hermanos. El hecho que los hermanos están ocupados, el 70% de la responsabilidad en edificar las iglesias de hermanas, y el 30% es para los hermanos. Todos ustedes saben, por supuesto, que en los miembros de la iglesia, si ustedes lo creen, que en la casa el retrato en la casa de Betania, en el día en que él fue a Jerusalén para pelear la pelea con los fariseos, los sacerdotes y toda clase de personas ahí, antes de ser crucificado, en esa noche siempre regresaba a esta villa, y esa sería la casa de María y Marta y Lázaro. Lázaro, por supuesto, es el que fue levantado de los muertos, y saben que Marta, yo diría, porque el Señor dijo, estás ocupada de muchas cosas y deberías de... y Marta no estaba sirviendo a las mesas y todo eso, tanto aún al Señor Jesús, cuando tenía algo que comer. Y cuando vio en el asunto, en el servicio práctico, en la vida de la iglesia, cuando estaban anotadas con los apóstoles en Jerusalén, era su trabajo atender las mesas, porque habían miles de creyentes que vinieron a hacer la iglesia. Y así vino a ser en el servicio, vino a ser un trabajo y responsabilidad.
de los diáconos. Así que no deberíamos de negar el servicio práctico, el trabajo de la cocina de las hermanas. Yo aprecio mucho eso. Como el Señor dijo que María había escogido, que estaba sentada a los pies del Señor y había escogido la mejor parte, que estaba en el corazón del Señor. Bueno, no hay razón porque nosotros no podemos, seremos es un nombre que nuestras hijas podamos nombrarlos María y Marta o Marta y María o algo así. De todas maneras, el lugar de aflicción de la casa de María y Marta, donde el Señor pasó la noche ahí. Habían 2 hermanos y 2 hermanas. En la vida de la iglesia no es usual, no es inusual que no tengamos más hermanas. No es nada equivocado en ello, no es un error en eso, que hayan más hermanas que hermanos. Y el uso y el servicio que pueda contar el 2/3 en la iglesia local. Por esta razón, yo siento que las hermanas son vitalmente importantes, y en estos días la carga en la iglesia en Long Beach es tener un conocimiento de madre. Tenemos que tener un nuevo comienzo todo el tiempo, cada mañana. Después de una noche larga, tenemos que tener un nuevo comienzo. Es por eso le llamamos el matutino, avivamiento matutino de otro día. Tenemos que tener muchos nuevos avivamientos, muchos comienzos, nuevos comienzos. Así que les he hablado a ustedes acerca de esto. Y en Long Beach, yo podría decir lo mismo. Yo tengo el sentimiento de que un nuevo comienzo está sobre nosotros, en el recobro del Señor, especialmente en este país, en los Estados Unidos. Me gustaría decir que en Long Beach hay una nueva comienzo y ver a un nuevo comienzo, un nuevo año. Significa que hay resurrección, hay un nuevo día. Y tenemos espíritu. El espíritu es la realidad de Cristo, en la resurrección de Cristo. Lo que es la sangre es de hecho en que el espíritu vivificante en la vida de resurrección. Las hermanas dicen que the sisters said that they don't listen, brother. Seguramente algo que no podemos ingeniar, que podemos modificar. De manera para nosotros que tenemos tal avivamiento, tal renovación, tal nuevo comienzo en la iglesia en Long Beach. Are you checking, bro?
fue la vida de resurrección de Cristo. Por eso tengo la resurrección. Y nosotros no nos ayudamos de nada. En estos días, yo sus hermanos y hermanas, que todos ustedes, en una manera más particular, touch with the Lord. en una manera e intensidad con el Señor. Solamente Él puede traer otro avivamiento. Solo Él es el que puede traer otro avivamiento. Yes, brother. I'm sorry? It's good. De la hermana emérita. De otra manera, requiere que todos nosotros que toquemos al Señor en una nueva manera, en una manera fresca, para traer tal avivamiento. Y eso no va a ser algo milagroso. Eso va a ser que un milagro normal. Así que oremos por la iglesia en Long Beach. Oren por el avivamiento de los santos en Long Beach. Oren por la renovación de la vida de la iglesia en Long Beach. Esto es bueno. Esto es lo que le complace al Señor. Esto es normal. Es un nuevo día. Es el amanecer de un nuevo día. Comunión de los santos es en una renovación. Pero hoy estoy con las hermanas y siento que es tiempo de decirle algo a los santos, a las hermanas en la iglesia. Hay algunas escrituras para decir algo acerca de la importancia de las hermanas y la función de las hermanas en la vida de la iglesia. Y entonces al final yo voy a decir algo concerniente que es lo que debemos de hacer y cómo debemos reunirnos en la participación de este comienzo entre nosotros. En un capítulo del Nuevo Testamento, el capítulo 16 del libro de Romanos, en el libro a la iglesia en Roma. Es el capítulo más famoso en que muchos santos en Roma, uno tras otro, que vieron los creyentes, fueron escritos en el corazón del apóstol. Era como una carta viviente, como el libro de Corintios. Es una carta viviente escrita en el Espíritu, que fue inscrita en nuestro corazón. Y así, hermanas, aquí tenemos un apóstolo nombrando nombre por nombre, hermano tras hermano, hermana tras hermana, por nombres. En muchos de sus escritos, cómo esta persona contribuyó, cómo esta persona sirvió, qué tan agradecido estaba con tal o tal hermano, hermana. Había una relación íntima con los creyentes y la iglesia en Roma. Todo estaba en su corazón, aunque físicamente no estaba entre ellos, pero yo creo que en la misma manera Pablo estaba en el corazón de estos creyentes. Esta es una visión
maravillosa, una relación íntima entre los santos y los apóstoles del Señor. De todas maneras, en este capítulo, por supuesto, siempre recomiendo 2 libros a las hermanas, que todas las hermanas puedan leer concerniente al servicio de función de las hermanas. Todos fueron dados en 1995 en Anaheim por el hermano Lee. Uno es las hermanas que sirven en la vida de la iglesia. Y el otro es las madres amorosas en la vida de la iglesia. Por favor, consigan estos libros y los pueden leer para que los léanlos en el Señor. Dejen que el Señor les hable a ustedes, les inspire en una manera fresca. De otra manera, en otra circunstancia, yo, de alguna manera, el Señor tiene hermanas, sino hermanos. Por lógica, nosotros somos parte de la novia de Cristo, para Cristo. Así que son mis hermanos, en cierta manera son femeninos. No sé cuántas veces han sido con tanta ayuda a mí, me han sido estimar las hermanas, apreciar las hermanas, alguna vez aún a ser inspirado a ser una. Bueno, el Señor es soberano y según sus arreglos a todos nosotros. En este capítulo no vine a estudiar, pero al menos bien claros menciona 6 veces, menciona 6 hermanas. Le voy a dar a ustedes. La primera es en el verso 1, una hermana que se llama Febe. Dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, Romanos 16:1. Febe, la cual la recomiendo a usted, nuestra hermana Febe. No es algo lo que el apóstol Pablo dice, le recomiendo a ustedes, tal y tal, a nuestra hermana. ¿No es esto algo que muy apreciado, algo significante? El apóstol no mencionó a los hermanos, sino que a la hermana. Eso muestra que estaba honorando en la manera que él honoraba a las hermanas, atesoraba a las hermanas y como estimaba las hermanas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Le recomiendo a usted que era diaconisa en la iglesia que está en Cencrea. Está cerca de Corinto, en Grecia hoy en día. Y ella era una diaconisa de esa iglesia en Cencrea. Y por supuesto no era cosa poca ser diaconisa, anotar a diaconisas. Pero en esos días estaban trabajando como diaconisa. Y en Timoteo capítulo 3, no solamente para ancianos, sino para diáconos y diaconisas. Hay 2 oficios en la iglesia. Uno es ancianos, el oficio de los ancianos, y el segundo, el oficio de los diáconos y las diaconisas.
Los diáconos no son ancianos. Diáconos significan servidores, los que llevan a cabo el servicio de la iglesia. Y las diaconisas, en Hong Kong, era una diaconisa, era hermana, era una viuda, compañera de cuarto en Hong Kong. Era una diaconisa en la iglesia en Hong Kong. Esta hermana es una servidora. Y Paul continuó a decir que la recibiera en el Señor. Les decía que era merecedora de los santos. Y la hermana, que tal vez necesita ayuda, ella también ha sido mitad de nosotros. Esta era la situación del que Pablo recomendando a la hermana, porque era nueva. Tal vez ella era visitando, porque estaba ahí o tal vez inmigró a ese lugar. Pero les animó a los hermanos en la iglesia en Roma que la recibieran a ella, que ella merecía la atención de los santos de Dios. Particularmente, él pidió a los santos que le ayudaran en cualquier asunto, cualquier necesidad que ella pueda tener, porque él la describió a ella, porque ella misma también ha sido patrocinado en la palabra aquí, patrocinar, significa protectora. Es una palabra de dignidad. Era para proteger a alguien. Es una posición digna o una función digna. Esta es una persona que ayuda a sostener, el suplir a las personas, a otra persona. Eso es lo que ella decía, es lo que ella a tomar cuidado de otros. Y para el apóstol, para recomendar a esta persona, ella tenía para servir en general. Yo creo que esta hermana era en la iglesia en Cencrea, los santos en Cencrea, y seguramente ella tomó cuidado de Pablo, tal vez cuando él fue a visitar a Cencrea. Y tengo que creer que ella sirvió en otras maneras prácticas, tal vez por comida, tal vez por hospitalidad, o tal vez otras maneras. Y en la historia del recobro del Señor, en la iglesia del Señor, en estos 2000 años, siempre ha habido hermanas que de una manera escondida, pero son hermanas bendecidas que hacen su misión. Ellas no sobresalen, pero en manera ella viene a ser protectoras de ella, que ayudan, sostenedoras de los santos en la iglesia. Y yo amo a los hermanos, los amo. Esta es la primera hermana que el apóstol Pablo, yo creo que en Long Beach, muchas hermanas van a venir a ser como Febe. Muchas hermanas van a ser protectoras de los santos. Algunos de los jóvenes, algunos de los hermanos de colegio, algunos ya solo los santos. Yo creo
que hermanas han venido a tocar a la puerta y a otras han venido, esperan esto, pero lo hicieron. Algo en mi escritorio, muchas veces en reuniones han venido y me dicen, hermano, ¿cómo estás haciendo? Hemos estado orando por ti. Ustedes no saben, los hermanos, no saben cuánto esa una pequeña ofrenda eso me fortalece, me anima, me da a suplir a lo sumo. Yo podemos dar otro mensaje de alguien pueda, pero esta manera es un cuidado práctico, muy personal, muy humano, un cuidado muy humano. Significa mucho en la iglesia. De todas las hermanas, que todas las hermanas puedan ser febas. Aún le reto a las jóvenes que puedan hacer Marías, que puedan ser jóvenes, que están en colegio, que estén casadas en colegio, que se edifiquen tal espíritu apreciado de las diaconisas. Si la iglesia en Long Beach hay un grupo de hermanas así, no digo que no hayan así, pero que hayan muchos más que hicieran esto, les digo, hermana, esa iglesia va a ser muy suplida, va a ser cuidada con ternura, va a ser cuidada de nuevos, del contar a otros, eso van a ser abrazados en esta manera, en esta atmósfera, por las hermanas, porque las hermanas han tomado cuidado. Es como Marta y María. Yo tengo que creer que Febe es una María también. Es madura, una manera madura, tomando cuidado de los santos, no físicamente, pero mucho de una manera espiritual en el Señor, que podamos tener más hermanas de esta manera. Tenemos hermanas así. Yo oro que puedan haber más hermanas así. En los 30, en los 40, ustedes están creciendo, pero tal vez ustedes tengan el espíritu de Febe. El segunda persona es una pareja, y esto es Prisca y Aquila. Pablo dijo, salúdenlos. Dice, saluda a Prisca y Aquila. En el verso 5 dice, después dijo, saludad también a la iglesia que está en su casa. Seguramente en ese tiempo habían iglesias se reunieron de casa en casa, no habían salones de reunión. Pasó que ese era un ejemplo en su casa, en la casa de Aquila y Prisca y Aquila. Esta no era una diaconisa, es una hermana que era colaboradora, es una colaboradora con los apóstoles. Lo leen en Hechos y otros lugares, que habían parejas que eran colaboradores con Pablo, que eran como la profesión de Pablo era hacer tiendas de campaña. Estas eran colaboradoras.
Y esta pareja se unió a Pablo en la misma clase de negocios, si ustedes pueden decir. Pero Prisca fue nombrada primero, no el esposo. Es interesante. No significa que Prisca era la cabeza, pero Prisca no era la cabeza de Aquila, pero era una pareja. Y esta hermana, que era colaboradora del apóstol Pablo, y Pablo dijo que arriesgó su propia vida por mi vida, que arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo no doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Agradeció a esta pareja porque ellos pusieron su vida en riesgo por el apóstol. Y de todas las iglesias en los gentiles. Y así, por la casa para la que la iglesia se reuniera. No quiero decir que todas las hermanas van a ser colaboradoras o apóstoles. Yo estoy hablando de la calidad de estas personas, de esta esposa, de esta hermana Prisca. Ella era para los apóstoles y para su ministerio. Ella era una con el ministerio. No es cosa poca. Yo lo he visto de nuevo y de nuevo, que en la iglesia algunas hermanas están ahí para ser una con el ministerio, una con los apóstoles, uno con el hablar de los, y ambas rebeliones. Pero hay grupos de hermanas que son puras. Ellas se apegaron, se conducieron ellas mismas fielmente a estar con el Señor, estar con el recobro del Señor, estar con la iglesia, estar con los apóstoles y el ministerio. Y hemos visto esto. En muchas instancias, hermanas como esta, la iglesia fue salvada. Yo he visto esto con mis propios ojos, porque la idolatría, por la fidelidad, por la oración, ellas se tomaron el terreno, preservaron el Señor. Y alguna vez en Shanghái, cuando el hermano Lee estaba lejos por 6 años, no pudo continuar en la iglesia. Había algunas hermanas que quedaron ahí por el testimonio del Señor. Una de ellas fue una hermana famosa entre nosotros. Ella era colaboradora. Ella no estaba casada, pero era una colaboradora. La otra hermana, Lee, era por el hermano Lee. En el testimonio del hermano Lee a favor de estas hermanas, estaba en el norte de China, que vinieron a Shanghái para una manera desesperante y tomar cuidado del ministerio del hermano Lee. Cuando el hermano Watchman Lee resumió el ministerio, hay hermanas como tales, eran absolutas para el Señor, iglesia, absolutas para el ministerio. Y también abran su casa para la iglesia. Espero que todas las hermanas sean inspiradas a esto. Que su casa no solamente sea para ustedes, para disfrutarla ustedes, para su familia, sino para la casa. Su casa puede ser para el Señor.
la iglesia sea para la vida de la iglesia, la casa sea para la vida de la iglesia, para que la iglesia pueda reunirse de casa en casa. Claro que invitan a los santos a la cena, jóvenes, hermanos y hermanas, jóvenes, hermanas, hermanos, que su casa puede ser una casa de la iglesia, que su casa esté abierta, su refrigeradora que esté abierta, que su corazón que esté abierto, para como una Biblia abierta. En este caso, si alguien está como Prisca, no Aquila, hay muchas hermanas. La hermana tiene la llave, aún tiene la llave de la cuenta de banco, la llave de la casa. La hermana no abre el corazón, el esposo no puede hacer nada en su casa. Pero cuando la hermana quiere abrir su casa, aunque el hermano no quiera, esa casa va a estar abierta. La hermana es la que es tan importante, mucho, mucho, muy importante. Tiene la chequera de la cuenta de banco. Es la primera fortaleza fuerte. Si las hermanas no ofrenden, tal vez la pareja no va a ofrendar para ofrendar a la iglesia. Hay una vida aquí de las hermanas. Esta es Prisca. Una aquí con el nombre de María. En el Nuevo Testamento hay 6 Marías. Yo no voy a entrar en eso. Pero aquí está una. Después de María, dice saludada María, verso 6. No creo que no tenía tan preferencias, pero estas hermanas vinieron a su mente por la manera en que ellos sirvieron, cómo ellas funcionaron en la iglesia. Y esta persona es otra hermana. El hermano la saludó por ser hermano. Eso significa, eso nos debe decir algo a nosotros. Aquí está una oración. Menciona una sola vez, una que ha trabajado mucho por nosotros. Es que tiene esta hermana. No sabemos en qué laboró, pero ella laboró con el apóstol Pablo. Pero recordó porque ella laboró mucho por nosotros. En Long Beach, si hay hermanas de esta clase van a ser Marías, porque solo laboran. Solo laboran las hermanas. No para ustedes, pero para la iglesia, donde ellas pertenecen. Hermanas, para ser una hermana que labora, como en Tesalónica, la labor y la perseverancia de esperanza. Esta labor tiene, yo tengo que creer que es una labor de mucho tiempo. Esta labor viene del corazón. Esta labor viene del corazón. Esta debe de ser una labor de amor. Para nosotros significa que tuvo cuidado por los santos. Estuvo cuidado por los santos. Ella oró por los santos, probablemente. Ella visitó a los santos. Ella les dio suplir a los santos, aún espiritualmente, ministrando a Cristo, ministrando vida.
Estas hermanas en la vida de la iglesia deben de ser ministrando a Cristo, tal vez cocinando, tal vez comprando, una vida normal, pero también es una hermana que labora por los santos, ministrando a los santos, orando por ellos, tomando cuidado por ellos, o pastoreándolos. Hermanas que pastorean. Necesitamos madres. En un momento acá vamos a tocar las madres. Tales hermanas. Oh, wow. En la iglesia hay un número de hermanas así. Esa iglesia va a será maravillosa. Será maravillosa. Yo quiero, y aquí no estoy, yo tengo la carga de las hermanas. Hermanas, en estos días tenemos que dar mucho. En Long Beach, si hay de esta carga, por seguro. En las hermanas, hay muchas hermanas que pudieran lavar por los santos ante el Señor. Esto va a ser una gran... Y la próxima es la hermana Persis, dice su andrónimo Junías, a Junías, en las escrituras, laboró mucho en el Señor. She was not even serving the apostle per se. No estaba sirviendo a los apóstoles, ella estaba sirviendo a la iglesia y los santos en Roma. Ella laboró. Yo todavía que hay hermanas, yo he visto hermanas como esta en la vida de la iglesia. Cuando visito esta iglesia o esta otra iglesia, y cuando ves hermanas, no es que ellas están actuando o tal vez impresionar. Tú tocas el espíritu, tú sabes realmente que esta hermana o otra hermana, ellas laboran, ellas saben cómo elaborar y cómo servir a la iglesia. Y muchas veces, siempre va a haber un grupo de esa clase de hermanos. Cuando el Señor, yo pregunto a los hermanos, los apóstoles y al Señor, ¿cómo comían? Siempre había un grupo de hermanas que le seguían a ellos. Habían hermanas que les ministraban a ellos. De una ciudad, ellos se unían en todas las clases y las hermanas, había hermanas de diferentes estatus, pero todos estaban ministrando a los discípulos y ministrando al Señor para que ellos pudieran continuar en su ministerio. Así, es maravilloso, hermanas que puedan servir. No es solamente en el hablar de los hermanos, no es algo así. Ellos tienen en mente servir y laborar en amor.
Ellos muestran que aman los hermanos y aman la iglesia. La iglesia es primero para ellos. Los santos es primero para ellos en muchas maneras. La próxima es la madre de y dice ella a su madre como la mía. Esto no es una madre biológica. Was not only Rufus's mother, but the apostles' mother. Now, what is Es that? la madre de un apóstol. I really don't know, but for sure, Para limpiar. when you call someone a mother, it must mean a great deal of Si alguien que ama saluda a su madre, significa, a great amount of what? y también grande entre nosotros, es una intimidad con las con una relación. Voy a decir algo que el hermano Lee habló en su libro. Las madres amorosas en la vida de la iglesia, que en una transformación en vida, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, estaba su madre ahí, él dijo, y él dijo, el apóstol Juan, el Señor dijo al discípulo, y uno de las cosas que el Señor dijo en la cruz, dijo, mujer, este es tu hijo. Y le mostró y le dijo a Juan, esta es tu madre. Y puede ser hablar tan amoroso. Ese en la cruz transfirió la vida. El hijo de esta mujer vino a ser su hijo en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu. Y el que era madre, no era madre de este, vino a ser la madre de este. Es una transferencia de vida a través de la cruz. Nosotros tenemos que tener ese estatus en el espíritu viendo, yo no soy madre de nadie, pero yo puedo venir a ser madre de muchos. Y algunos de muchos que no tienen madre como yo, en la manera, en el ambiente espiritual, en este aura espiritual, en Cristo, puede venir a ser, esta persona puede venir a ser madre, puede ser la madre de estas personas. Así, el punto en la vida de la iglesia, las hermanas pueden ser madres. El hermano Lee fuera muy fuerte en este punto. Lo que necesitamos hoy es más madres en la vida de la iglesia. Hay muchas, pregúntele a las hermanas, tomen algunos jóvenes en la iglesia y tomen cuidado de ellos como madre, como una verdadera madre, para que pueda ser una madre espiritual. Yo tengo un número de madres amorosas en mi vida. Gracias al Señor que todavía hay esas madres espirituales son mías en la iglesia. Yo he vivido en la iglesia, necesitamos más madres. Y para las hermanas jóvenes, me digan, yo estoy muy joven para ser madre. Pueden tomar hermanas más mayores que están alrededor de la casa y tomar algo así. Eventualmente ser una madre servidora en una manera. Estoy hablando en una
madrecidad. El grupo de hermanas, mujeres, y especialmente, encontramos a esas que tienen el corazón de madre para alojar, para apacentar, para cuidar a los jóvenes. Son como madres en la iglesia. En 1 Tesalonicenses hay una madre amorosa, una madre que nutre, una madre que nutre a los jóvenes. En Tesalónica estaba hermanas 3 meses y nutrió a los santos y levantó a los santos y cultivó a los santos. Fue como una verdadera madre. Pero aquí es una madre. A un padre, a un Pablo necesitaba una madre. Yo lo sé que Pablo la tomó como su propia madre. Eso es una gran bendición. La iglesia local sería tan bendecida si hay hermanos con ese corazón, un corazón que cuida para ser madre, para nutrir, para levantar, para animar a sus niños, crecer a sus niños. No es cosa poca. Las hermanas en el capítulo 31 es una manera metafórica cuando habla acerca de también que es madre a sus niños, cómo sirve, cómo labora. Parece un capítulo maravilloso. Si pueden buscar el hablar en el capítulo 31. No, just all I can say is just so. Lo que puedo decir es que estoy tan inspirado, es muy inspirador. Y está una mujer valorosa. Y el último va a ser Julia, I have to believe that is a Julia. sister. Hay una hermana que se llama Julia. Otra hermana también. Hay 2 hermanas y Pablo se recordó, puede haber algo en este capítulo. Hay estas hermanas en la iglesia en Roma. Julia, Nereo y su hermana, capítulo 16, verso 15. Yo creo que el Señor va a hacer una nueva cosa y las hermanas que tienen un rol importante para jugar. Yo quiero decir otra cosa, para recordarles si ustedes creen. Eso es número 1. Recuerda que yo estuve en Cerritos. Hubieron 2 conferencias de las hermanas. Y la primera función de las hermanas, el servicio es una función.
el trabajo que ustedes pueden hacer. De acuerdo al ministerio, ese es el caso. Con una hermana se somete al Señor Jesús. También se somete a los hermanos en la vida de la iglesia. Someterse aún a su esposo. Esa sumisión, les digo, es su primer trabajo de las hermanas. Es la función de las hermanas. El primer servicio de las hermanas. Y dicen, realmente, les digo, esta es una gran cosa, porque cuando el apóstol habla acerca del encabezamiento en Cristo, es el caso de Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un trabajo en esa es la labor en este universo. Y podemos el cubrir de la cabeza y otra cosa. Pero el punto aquí es, eventualmente, la sumisión de estas, las hermanas, los hermanos, Cristo, es que es para derrotar al enemigo, porque el trabajo del enemigo es rebelión. Es rebelión, es la fuente de Lucifer. Y también es la caída del hombre, la caída de Satanás y también la caída del hombre. El pecado para que el hombre se someta a Dios. Así que hoy la salvación es la salvación al reino, la sumisión del arreglo de Dios y de acuerdo a la orden del Señor, que es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Así es como es. Muy claro, muy fuerte. Y aquí la sumisión, no tengo tiempo ahora, es importante cuando las hermanas se llegan a someter y si saben cómo someterse en la vida de la iglesia, en la vida del matrimonio, en la vida de la iglesia, ese es el temor a Cristo y en el espíritu maligno. En este lugar hay un lugar de la autoridad de Dios establecida, de esos que son sus niños. La iglesia es donde está esta autoridad, es la realidad del reino. Y donde está la iglesia, donde está la realidad del reino, Satanás no tiene terreno. Y ahora en la vida de la iglesia es la realidad del reino de Dios, en el trono de Dios. Y las hermanas, ustedes tienen el privilegio, ustedes tienen el honor, ustedes tienen la bendición de tomar la posición de sumisión como testimonio a todo el universo, especialmente a la rebelión de Satanás y a los ángeles rebeldes. Oh, Señor, yo puedo decir esto. No me importa el hablar del derecho de la mujer, del feminismo y todas estas filosofías de esta era. Yo solo tengo cuidado de la palabra de Dios, de lo que dice. Yo me tomo el cuidado o me importa lo que dice la palabra. La otra cosa es, ustedes deben de ser una. Deben de ser una. Es duro para que los hermanos sean uno, pero también es difícil para que las hermanas sean uno. Hay dos hermanas, son colaboradoras del apóstol Pablo. Le dijo a los filipenses,
que manejara esto los hermanos, que vieran la misma cosa, pensar la misma cosa, cuando ellos fueran uno, que fueran mezclarse. El problema cuando hay facción entre las hermanas que no es hablar unas con otras, hermanas cuando vienen de esta dirección y ellas cambian de dirección. Queremos una hermana que sea, hay celos, toda esta clase de cosas que el apóstol Pablo, que haya separación hay un antagonismo entre las hermanas. Esto destruye la vida de la iglesia. Hay algo que se llama la cruz. Hay algo que dice poner la vida del alma. Hay algo que dice negarle el alma, el yo. Hay que ponerlo en práctica y saber estas cosas para experimentar al Señor, para la dulzura del Señor y entrar en Él. Y todas estas cosas sean aniquiladas. Vamos realmente ministrar a otros, unos a otros, para amar unos a otros. Y me gustaría también manejar a las hermanas, no solamente someterse a la cabeza, que es Cristo, sino al orden, de acuerdo en el cuerpo, sino que sean unas, que sean unas. El hermano le dijo, si algo pasó, se malentendió con otra hermana, eso es maravilloso. Si una hermana puede decir eso, para dejar ir, no se mantengan en su corazón, a cuidar cosas en el corazón. Que no perdonar a otra persona es alimentar un veneno. Tú no matas a la otra persona, se mata a usted misma. ¿Por qué? Por no perdonar. Todas estas cosas, hermanas, va a preservar la unanimidad, la armonía entre las hermanas. Yo espero que sea. Y yo espero que puedan tomar la delantera para dar soporte y seguir a los hermanos a dirección en Cristo. Es una responsabilidad entre nosotros. Necesita la iglesia el soporte de ustedes. Yo no puedo funcionar sin las hermanas. Si las hermanas no dan soporte, no va a haber función. Es duro funcionar. Hermanas que están aquí, sus nombres son mencionados, son una con la dirección, serán uno con los niños. Demos el soporte de esa manera para que la iglesia sea edificada. Esta es la actitud verdadera. Número 4. Espero que las hermanas, ustedes hermanas, puedan orar. Hay un capítulo, el capítulo 5, de las ancianas, el apóstol Pablo, especialmente dio estimación a las viudas para orar día y noche. Yo he visto hermanas así. Necesito más hermanas entre nosotros que no hablan mucho, pero ellas oran mucho. Ellas no
hablan chismes de unas con otras, pero traen la carga al Señor y conversan al Señor. La iglesia necesita sus oraciones, hermanas. Una anciana, Ana, que tiene 80 años, ella oró día y noche, era una profeta y ya logró ver la salvación de Dios en la persona de Cristo Jesús, el baby de Cristo Jesús, porque su oración fue famosa. Ella lo anticipó, la encarnación de Cristo. Hermanas, hay muchas cosas para orar estos días. No nos podemos reunir en el meeting hall, pero está bien a través del Zoom, teléfono, bendecirse unas con otras y fácilmente podemos orar de esa manera. En el principio de 2 o 3, 3 o 4, orando juntos, semanalmente o 2 veces por semana, como el Señor les dirija. Hay hermanas así, llevando esta carga, esta clase de responsabilidad en el ministerio. Ayuda mucho a la edificación de la iglesia. No voy a entrar al servicio y otros asuntos, pero esta noche yo vengo a hacer yo creo que es suficiente porque tengo más, me pasé ya 5 minutos. Yo espero que esta palabra sea inspirada a todos nosotros y nos cause que ir al Señor sobre estas cosas. Los santos en Long Beach, yo creo que está escondido, hay un corazón escondido en servir y laborar, que las queridas hermanas es indispensable. Y espero que les dará a todos el corazón de Cristo y consagrarse ustedes para servir y así la iglesia entera será bendecida. Voy a parar aquí. Amén.